40.000, esa es la capacidad de esta mega prisión en El Salvador. En una instalación de máxima seguridad, podrías esperar que las autoridades garantizaran condiciones de vida básicas. Sin embargo, la vida en este colosal complejo está lejos de ser cómoda. El aire está espeso con el hedor del sudor y la desesperación. Cada celda tiene solo 80 literas de metal para cada 100 reclusos, lo que significa que 20 personas tendrán que competir por un espacio en el frío y duro metal, sin manta ni almohada. La pregunta es, ¿hasta dónde llegarías para reclamar un lugar en una celda tan abarrotada? Y quizás una pregunta aún más seria, ¿por qué elegiría una nueva mega prisión tener solo 80 literas de metal por cada 100 reclusos? La historia de esta nueva mega prisión va más allá de ser simplemente un relato de encarcelamiento, es una historia de corrupción, violencia y un intento de abordar un problema que ha afectado a esta nación centroamericana durante décadas. Este centro de confinamiento para terroristas, como se le llama, revela una realidad compleja. La nueva mega prisión cubre 166 hectáreas y está rodeada por una cerca electrificada y un muro de concreto de 11 metros de altura con 7 torres de guardia. Se necesitaron 3.000 hombres para construirla en 7 meses. Una vez que entras, serás escaneado visual y electrónicamente en busca de armas y contrabando. Tras el cierre de las puertas, perderás toda comunicación con el mundo exterior. Un equipo de interferencia electrónica disperso por toda la prisión se asegurará de eso. La seguridad está a cargo de 600 soldados y 250 oficiales de policía, mientras que una red de docenas de cámaras permite a los guardias vigilar constantemente. Cuando te asignen una celda, descubrirás que, como se mencionó al principio, solo hay 80 literas metálicas por cada 100 reclusos. El director de la prisión anunció la prohibición de colchones, colchonetas y cobijas para los presos. Pero eso no es todo. El gobierno admitió sin reservas que la nueva prisión prioriza el castigo en lugar de la rehabilitación. En una entrevista, el subsecretario de Justicia afirmó que la prisión de máxima seguridad está destinada a hacer de la vida de aquellos que atormentan al pueblo salvadoreño un infierno viviente. La prisión está equipada con comedores, salas de ejercicio y mesas de ping-pong, pero estos están exclusivamente reservados para el uso de los guardias. Los reclusos solo pueden salir de sus celdas para ir al juzgado o ser castigados en celdas oscuras e inventadas en la unidad de confinamiento solitario. Los guardias llevan pistolas y rifles de asalto y se les permite usar fuerza letal según consideren necesario. En momentos críticos, no dudarán en jalar el gatillo. Puede que pienses que las condiciones no pueden empeorar, pero pronto profundizaremos en la dura realidad de aquellos encarcelados en El Salvador. Prepárate para presenciar un mundo donde la supervivencia es una batalla diaria y la línea entre la vida y la muerte es muy delgada. El presidente Bukele elogió la gigantesca prisión, considerándola la más grande de América, un motivo de orgullo, y afirmó que sería un elemento esencial para la victoria total en la guerra contra las pandillas que habían causado estragos en la nación centroamericana durante años. Pero, ¿es eso realmente cierto? Se presenta una espeluznante historia de encarcelamiento masivo en El Salvador, donde las condiciones brutales, la violencia desenfrenada y el hacinamiento grave han plagado durante mucho tiempo el sistema penitenciario. De hecho, el país tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con casi el 2% de su población adulta tras las rejas para el año 2021. Las prisiones operaban con una capacidad de más del doble, y la esperanza de la prisión más grande del país en ese momento estaba abarrotada, con más de 30.000 presos en celdas diseñadas para poco más de 10.000 personas. Esto convierte la vida en el interior en una lucha diaria por la supervivencia. Las cosas empeoraron en un fatídico día de marzo de 2022, cuando El Salvador presenció el periodo de 24 horas más violento desde el fin de la guerra civil en 1992. 62 personas fueron brutalmente asesinadas en todo el país, y al final de esa semana, la cifra de muertos había aumentado a 87, sumiendo a la nación centroamericana en la violencia extrema. Las autoridades atribuyeron estos homicidios a las pandillas MS-13 y Barrio 18, las más infames y peligrosas de El Salvador. En respuesta a esta ola de violencia, el gobierno declaró un estado de excepción nacional que aún está en vigor hoy en día.
Esta ley de emergencia permite a las autoridades arrestar a cualquiera sin orden judicial y suspende el derecho del arrestado a un abogado. La represión de las pandillas resultó en el arresto de más de 63.000 sospechosos de pertenecer a pandillas, abrumando aún más el sistema judicial y colapsando la policía y los soldados. Se establecieron barricadas en las carreteras, rodeando pueblos o vecindarios, y se realizaron búsquedas a puerta cerrada mientras drones sobrevolaban buscando a su presa. Capturar a una persona caminando por la calle, yendo al trabajo o viviendo en sus casas a veces se basaba solo en un tatuaje, una señal reveladora de miembros de pandillas. Imagina ser un turista en esa época peculiar y encontrarte detenido debido a un tatuaje en tu cuerpo, con poco o ninguna esperanza de demostrar tu inocencia, ya que a los acusados arrestados con las sospechas más mínimas se les negaban todas las medidas alternativas a la detención preventiva, como la fianza o el arresto domiciliario. Entonces, eran enviados directamente a prisión mientras los fiscales construían un caso en su contra. La pregunta es, ¿dónde serán alojados estos prisioneros? Hay una razón por la cual se construyó esta nueva mega prisión en tan poco tiempo. Sin embargo, considerando que más de 63.000 personas fueron detenidas, no es probable que una prisión diseñada para albergar solo a 40.000 reclusos termine terriblemente sobrepoblada. No obstante, los miembros de las pandillas podrían luchar por el control y convertirla en un foco de violencia, como ha sucedido con las prisiones anteriores del país. Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, predijo que esto eventualmente sucedería, y con las despiadadas prisiones del país, el concepto de derechos humanos es despojado y reemplazado por una brutal lucha por la supervivencia. Tanto la instalación como las medidas antipandillas del gobierno han sido objeto de escrutinio por los métodos de detención, las condiciones inhumanas y el maltrato de los reclusos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la falta de derechos humanos básicos otorgados a los prisioneros, incluida la falta de acceso a atención médica y la higiene básica, así como las denuncias de tortura. Resulta que El Salvador no es ajeno a tales acusaciones. Encerrados y olvidados, la crisis de derechos humanos en las cárceles de El Salvador no acaba. Raquel Caballero, de la Oficina del Fiscal General de Derechos Humanos en El Salvador, se quedó sin palabras al intentar describir lo que presenció en las prisiones donde se implementaron medidas desesperadas del gobierno. El sistema penitenciario en El Salvador está tan envuelto en la oscuridad que a menudo se difumina la línea entre el castigo y la tortura. Si alguna vez te encuentras encarcelado allí, puedes despedirte hasta el último ápice de tus derechos humanos básicos y dignidad. Historias de presos sin atención médica, incluso teniendo balas alojadas en la cadera, y otros con enfermedades graves y crónicas que fueron descuidados, ilustran la dura realidad del sistema penitenciario del país. El informe también aborda la naturaleza histórica de las malas condiciones de las prisiones, donde docenas de reclusos están apiñados en celdas individuales sin acceso a productos de limpieza o agua limpia. Un exconvicto liberado recientemente compartió su experiencia en un bloque de celdas con otros 350 reclusos que compartían un baño obstruido. Ningún prisionero tenía platos para recibir la comida, solo tenían botellas de plástico cortadas o trozos de bolsa de plástico de los cuales se les caía la comida. La mayoría recibía la comida en sus manos desnudas, y esto está lejos de ser lo peor. Desde el inicio del estado de excepción, muchas organizaciones de derechos humanos han contabilizado varias violaciones y más de 80 muertes de personas detenidas durante la represión, incluyendo mujeres, hombres jóvenes y ancianos. Un informante del gobierno reveló que los presos estaban muriendo diariamente, y aunque se atribuía la causa de muerte a causas naturales, cuando las familias recuperaban los cuerpos, los encontraban golpeados, totalmente morados y negros. A pesar de la extrema severidad de las medidas tomadas por el presidente Bukele, la gente de El Salvador se está uniendo en la lucha contra la violencia de pandillas. Aunque esta política de mano dura parece estar reduciendo las tasas de homicidio considerablemente, las posibles implicaciones de la encarcelación masiva y las condiciones en estas prisiones plantean preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos. ¿La nueva mega prisión en El Salvador es una solución o una bomba de tiempo? Aunque muchos aplauden los esfuerzos del gobierno para abordar el problema de la violencia de pandillas, las posibles implicaciones de la encarcelación masiva y las condiciones en estas prisiones plantean preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos.
Solo el tiempo dirá si este enfoque abordará efectivamente el problema de la violencia de pandillas o simplemente empeorará un problema ya complejo. Detrás de las paredes de las prisiones de El Salvador, el castigo no siempre corresponde al delito y la justicia sigue siendo nada más que un sueño lejano. Si alguna vez considerarías visitar este país, ten en cuenta estos hechos.